modern infrastructure, from flooding rivers to irrigation. Ya, ese es el video, está hablando sobre el salto hidráulico, que es lo que habíamos visto en la anterior clase, el día martes, la anterior semana. El viernes no hubo clases y posiblemente este viernes tampoco tengamos clases, así que nos tenemos que apurar por motivo de una defensa que tengo programada. Entonces, vamos a ver este video. De este video se va a hacer un cuestionario que se lo voy a subir a la plataforma y les voy a subir otros ejercicios, pero ya de resalto hidráulico para que ustedes lo vayan haciendo y vayamos avanzando en ese aspecto. La otra semana ya tenemos que ver el próximo martes lo que es vertederos. Y así que vamos a ver lo cortito el tema de vertederos, la parte teórica, y nos vamos a ya empezar a hacer puros ejercicios en cuanto a mezclado, ¿no? Resalto hidráulico y vertedero. Canals, stormwater drainage facilities to aqueducts, and even the spillways of dams. So engineers need to be able to predict how water will behave in order to design structures that manage or control it. And fluids don't always behave the way you'd expect. Hey, I'm Grady, and this is Practical Engineering. On today's episode, we're talking about one of the most interesting phenomena in open channel flow, the hydraulic jump. Por ejemplo, esa es una prueba de laboratorio que tenemos que hacer. Así, this video is sponsored by NordVPN. Feel safe online, anywhere, anytime. More on that later. Dándole un desnivel y colocando. Fluid dynamics might sound as complicated as rocket science, but unlike rockets, you probably already have some intuitions about how water flows. The study of how water with a free surface behaves, that is, not confined within a pipe, is known as open channel hydraulics. This field is especially useful in civil engineering, where structures can't usually be tested at scale. We can't build a dam, cause a flood to see how well the spillway works, and then rebuild it if the performance isn't up to standards. Instead, engineers need to be able to predict how well hydraulic structures will perform before they're ever constructed. This is the definition of engineering: to take theoretical knowledge of science and physics, in this case fluid dynamics, and apply that information to make decisions about the real world. One of the most important parameters in fluid dynamics is velocity, or how quickly the water flows. Sometimes velocity is a good thing, like when you're trying to move a lot of water quickly, for example in a flood. Sometimes velocity is a bad thing, like if you're trying to avoid erosion. Either way, it's almost always a key criterion when designing hydraulic structures. But the velocity of flow isn't the only velocity that's important in fluid dynamics. We also care about the velocity of waves, or how quickly pressure disturbances in a fluid can travel. If the flow velocity is exactly equal to the wave speed, we call the flow critical. But it's more likely that these two velocities are different. Slow, tranquil flow conditions are called subcritical. In this case, the wave speed is faster than the flow velocity. You can see that the waves can travel against the flow direction. Because of this, the depth is controlled by downstream conditions. You can see that anything I do upstream isn't changing the depth of this flow. Fast-moving flow is called supercritical. In this case, the flow velocity is faster than the wave speed. You can see that the waves aren't able to propagate upstream. Supercritical flow is controlled on the upstream side, so nothing I do downstream affects the depth of the supercritical flow above. A flow profile can naturally transition from subcritical to supercritical, that is, from slow to fast. For example, if a channel changes to a steeper slope or a cliff, many types of flow measurement devices rely on forcing a flow to transition from sub to supercritical because there will be a unique relation. Este es el canal que hay en el laboratorio, en la EMI, y prácticamente con este tipo de canal, que es un canal Fairchild, vamos a hacer el aforo y vamos a poder demostrar visualmente el resalto hidráulico como lo muestra aquí en la elevación. Entonces vamos a tener una primera parte donde se hace como un depósito de agua. Vamos a colocar aquí como una compuerta, un obstáculo, como decía en el video,
y al dejar pasar ese obstáculo va a ir con una cierta velocidad, otra persona hará el aforo en este punto y al finalizar colocaremos otro obstáculo cuando esté yendo el fluido a una relativa velocidad de flujo y ahí es donde se va a producir el resalto hidráulico. Relationship between the flow rate and the depth for a given geometry. Maybe we'll talk more about flow measurement in a future video. But when flow transitions the other direction, when a fast-moving supercritical flow transitions to a more tranquil subcritical condition, something much more interesting happens: a hydraulic jump. The classic demonstration of a hydraulic jump can be seen at the bottom of your sink. Open the faucet and watch how the flow behaves. You can see the fast-moving flow right as the stream hits the sink and the abrupt transition of the hydraulic jump to a slower moving flow. But the sink demo isn't the best example because it happens due to surface tension, not gravity. Plus, it's kind of boring. So I built this flume in my garage to give you a better look at the hydraulics. If I open the upstream gate by just a little bit, I can create supercritical flow in the flume. Now, if I obstruct the area downstream, I can force the flow to transition into subcritical. Right where the flow transitions, you can clearly see the hydraulic jump. This phenomenon happens naturally in certain locations. Steep mountain streams often have supercritical flow, crashing into rocks and changing slopes, creating whitewater and turbulence, and the occasional hydraulic jump. Also, a tidal bore occurs when an incoming tide forms a wave that travels upstream against a river. These events only occur in a few places across the world, but it's fascinating if you get to see it in person. In many cases, the bore travels as a moving hydraulic jump, similar to what you see here in my flume. But jumps aren't just natural phenomena, they're important in hydraulic structures as well, especially for energy dissipation. A major part of the job of a civil engineer working in the field of hydraulics is designing against erosion from the flow of water. When we try to control the flow of water, that often leads to the potential of having fast-moving, erosive conditions. For example, when we put water in a culvert rather than allowing it to flow over a roadway, it can pick up speed in the pipe. When we line a ditch or creek with concrete, the smoothness speeds up the flow compared to natural conditions. And when we make releases from a reservoir behind a dam into a spillway, the water can come roaring down at extremely high velocities. This supercritical flow can cause erosion and eventually lead to failure of the structure. So most hydraulic structures will be equipped with some form of energy dissipator on the downstream end to reduce the velocity of flow and protect against erosion. There are all kinds of hydraulic energy dissipators, but for large structures like spillways, the most common types rely on the formation of a hydraulic jump. Because a hydraulic jump causes so much turbulence, it's able to effectively dissipate hydraulic energy as heat. So many energy dissipators, also called stilling basins, are designed to force a hydraulic jump to occur. There are many types of stilling basins, but most use different combinations of blocks, insills, and overall geometry to control how the hydraulic jump forms. The turbulence stays within the stilling basin with the objective of having smooth, tranquil, subcritical flow leaving downstream, minimizing the potential for erosion which would otherwise threaten the integrity of the structure. Hydraulic jumps don't just serve utilitarian purposes. Recreational whitewater courses can be found across the world, and many of these courses make use of hydraulic jumps as artificial rapids. In fact, many kayak parks started out as obsolete dams in need of removal, a perfect opportunity for replacement with something more beneficial to the community and the environment. Freestyle kayaking, also known as playboating, involves performing tricks in a single spot. Playboaters use natural and artificial hydraulic jumps to stay in one spot. I've never tried this myself, but it looks like a lot of fun. Next time you see water flowing in an open channel, try to identify if it's sub or supercritical, and keep your eye out for hydraulic jumps. Thanks to NordVPN for sponsoring this video. I'm really happy to share this sponsor because... Entonces básicamente en el video nos explicaba cómo podría generarse el salto hidráulico y bueno, me gusta la forma en cómo muestra en su canal del laboratorio de su garaje cómo se puede demostrar el salto hidráulico. Eso es lo que la idea de hacer ese trabajo de laboratorio cuando ya avancemos con puertas el martes. Me gustaría que a partir del martes
puedan programar un día en la EMI para poder hacer esa práctica de laboratorio. Me dicen para que yo también programe los horarios. Si es que va a ser en la mañana, porque solamente necesitamos 2 horas máximo, hasta organizarnos y hacer las distintas 3 pruebas que tenemos que hacer, y ya los cálculos ustedes los pueden hacer en sus casas. Entonces, organícense para que podamos hacer esa práctica de laboratorio con un canal que existe en la EMI, un canal tipo Farcho. Hay un canal así como el que mostraba el muchacho en el video. Es un canal rectangular, es un canal grande, de tamaño rectangular, pero a ese le faltan todavía hacer no sé si está bien colado o algo, no lo he verificado, y todavía le falta hacer las compuertas, ¿no? O sea, las láminas de vidrio para que actúen como compuertas. Entonces, si es que es posible hacer en esa, también podemos probar en esa. Otra cosa que a lo último explicaba en el video es que hablaba de las cuencas amortiguadoras o colchón amortiguador, que también se le denomina. Esas son estructuras hidráulicas que se basan en el fenómeno de salto hidráulico. El salto hidráulico en sí no es una estructura de Mayo, es un fenómeno que se produce para poder disipar la energía del flujo, y que esta energía que está en un régimen supercrítico no me llegue a realizar una erosión en la estructura o al fregar mi estructura, ¿no? Como han visto en las presas. Entonces, usualmente en los lugares donde vemos este tipo de flujo supercrítico, en la parte de inferior o abajo, siempre cuando cae el flujo, entonces siempre se construye un colchón amortiguador, que básicamente es como el que mostraban en la pantalla, en el video, y eso sí lo van a ustedes ver más a profundidad sobre el colchón amortiguador en obras hidráulicas. Entonces nosotros aquí en Hidráulica 2 vemos que existe el fenómeno del resalto hidráulico, que se produce a partir de un cambio brusco de flujo, ya sea de flujo supercrítico a un flujo subcrítico. Ese es lo básico de un resalto hidráulico. No sé si tienen alguna consulta hasta ese momento. Les voy a buscar algunos ejercicios. Creo que ya les pasé
este librito, vamos a ver algunos ejercicios resueltos ya. Y en la siguiente clase ya hacemos un ejercicio sin resolver. Y justo tienen la casualidad que los feriados y todo lo demás cae viernes, ¿no? El anterior fue feriado por el Día del Ejército. No hubo clase. Ya, a ver, los exámenes comienzan el 29 de noviembre. Estamos aquí. Entonces, como pueden ver, tenemos 3 clases. La última clase la tenemos que hacer de repaso, deberíamos hacerla de repaso, pero vamos a hacer los ejercicios. Y el martes tendremos que ver la teoría. ¿Hablaron con el mayor si la última semana va a ser presencial? Como la anterior parcial. No han dicho nada todavía. Ya, podrían preguntar, no sé si ustedes quisieran en la presencial o lo hacemos virtual así ya. Yo me preparo con los ejercicios para hacerlos de esta clase. Tocaría reponer el sábado la parte teórica del día viernes. Y el laboratorio tiene que ser igual la semana del lunes 22 al domingo 28. Esa semana tendríamos que programar el laboratorio. No es necesario que sean los horarios de clase. Y bueno, los que puedan venir, bienvenidos. Vamos a ver un ejercicio aquí de resalto. Este tipo de ejercicios es lo que les decía que hay con compuertas y resalto, ¿ya? Que es vertedero, compuerta, y por último en la parte final se produce un resalto hidráulico. Pero hoy día vamos a ver un ejercicio sencillo. Bien. Vamos a ver este ejercicio de resalto trapezoidal, ¿ok? Vamos a verlo un ratito. Fíjense, en un canal trapezoidal de ancho de solera tiene 0,50 metros de ancho el canal en la base, el ancho de solera. Y el talud Z es igual a 0,5. Circula un caudal de 0,8 metros cúbicos sobre segundo. En un tramo del canal se produce un resalto hidráulico.
Si el número de Freud en el punto aguas abajo del resalto es de 0,4767, entonces ya me da el valor del número de Freud aguas abajo. Indicar la velocidad en el punto donde se inicia el resalto. Quiere decir que tengo que encontrar la velocidad donde se inicia el resalto. Entonces mis datos son base 0.5 metros, tengo el talud Z 0.5, caudal Q 0,8 metros cúbicos segundo y F sub 2, que sería el número de Freud en el punto 2, que es aguas abajo del resalto. 0,4767. Fíjense en el esquema, tenemos la sección trapezoidal, base o ancho de solera 0.5, tengo el tirante Y, 0,005, que sería el talud Z, y en la parte del perfil, este sería un corte transversal, y este en la parte del perfil, tenemos el punto 1, aguas arriba del resalto, Y sub 1, y el punto 2, que sería aguas abajo del resalto. Acuérdense que el resalto se produce desde este punto y va produciéndose el resalto para disipar la energía. Entonces, en el punto 2 del resalto, aguas abajo, el número de Freud es 0,4767. Entonces, como tenemos ese dato de partida, y aparte también tenemos la base del ancho de solera y el caudal, me pide encontrar la velocidad 1, o sea, la velocidad en el punto 1. Vamos a ir como nuestro punto de partida con el número de Freud. De la ecuación del número de Freud se tiene lo siguiente. El número de Freud es igual a la velocidad sobre raíz cuadrada de la gravedad por área sobre el espejo de agua. En este caso estamos hablando de una sección trapezoidal. Es por eso que la fórmula del número de Freud es G por A sobre T. A sobre T era igual a profundidad hidráulica, ¿no? Entonces, vamos a ir despejando. Freud elevado al cuadrado es igual a la velocidad al cuadrado sobre gravedad por A sobre T. Esa va a ser nuestra ecuación 1. Ahora, ¿qué ecuación más podemos encontrar donde está implicada la velocidad? Continuidad. De la ecuación de continuidad tenemos que la velocidad es igual al caudal sobre área. Ecuación número 2. Voy a sustituir la ecuación 2 en la ecuación 1, donde hay velocidad. Entonces, sustituyendo 2 en 1, tendré que el número de Freud elevado al cuadrado es igual al caudal elevado al cuadrado por la tensión superficial sobre gravedad por área elevado al Q. ¿Ya? Y voy a ir separando los datos de lo que tengo y de lo que estoy como incógnito, ¿no? Por el lado derecho, caudal sí es un valor que tengo en el enunciado. Freud es un valor que tengo en el enunciado y gravedad es un dato que de inercia tengo. Los valores que son incógnitas son el área y la tensión superficial, puesto que no tengo cuánto es mi tirante. Solamente tengo la base. Entonces, para la ecuación o para la sección 2, que sería este punto, sección 2, se tiene área, va a estar en función de Y, sub 2. Y tensión superficial también va a estar en función de Y sub 2. Ahora ya tenemos dos puntos, entonces acostúmbrense siempre a identificar dónde están sacando esa área, en qué sección, si la sección en el punto 1 o la sección en el punto 2. ¿Ya? Porque van a tener diferentes tirantes. Puede que la base sea la misma, el talud sea el mismo, pero los tirantes van a ser distintos. Entonces el área en el punto 2 va a ser igual, como es una sección trapezoidal, base más ZY cuadrado, B por Y más ZY cuadrado, solamente que está ya factorizado. Y sub 2. Entonces 0.5 más 0.5 Y sub 2, todo por Y sub 2. Sintetizando me va a dar un valor del área igual a 0.5 de Y sub 2 más Y sub 2 cuadrado.
Esa sería mi ecuación número 4. Por último, tenemos la tensión superficial, sería base más 2ZY, ¿no? Nuestra ecuación general en sección trapezoidal. Por lo tanto, la tensión va a ser igual a la base 0.5 más 2 por Z 0.5, que es el valor de Z por Y sub 2. Entonces la tensión va a dar un valor de 0.5 más Y sub 2. Entonces puedo sustituir el valor del área y el valor de la tensión, o sea, la ecuación que ambas están en función de Y sub 2, en la ecuación número 3, donde tengo área al cubo sobre la tensión superficial. Esto para poder encontrar ese tirante. Voy a encontrar el tirante Y sub 2. Por lo tanto, voy a sustituir valores conocidos en la ecuación 3. Si se dan cuenta, ahorita todavía no he entrado ni siquiera a la ecuación general del resalto hidráulico, sino que estoy encontrando un tirante del resalto hidráulico. El ejercicio por sí no me da ninguno de los dos tirantes. No me da el tirante Y sub 1, ni tampoco el tirante Y sub 2, que es uno de los dos que necesito para yo ingresar a la fórmula general del resalto, ya sea hacerlo algebraicamente o gráficamente. Necesito uno de esos dos. Entonces, ahorita, como me da solamente base, o los datos obtenidos que tengo son base, Freud, caudal y talud, entonces tengo que encontrar un tirante conjugado de uno de los dos puntos del resalto, o sea, el punto 1 y el punto 2. ¿Cuál es más fácil de encontrarlo? El del punto 2, porque ya tengo el número de Freud. ¿Ya? Eso es lo que hemos hecho en este preámbulo. Sustituyo los valores conocidos, área sobre espejo o tensión superficial, igual al caudal elevado al cuadrado sobre la gravedad por mi número de Freud al cuadrado. Entonces, esto me va a dar un valor de, o una ecuación de Y sub 2 más Y sub 2 al cuadrado, todo elevado al cubo, sobre 0.5 más Y sub 2, igual a 2.29, ¿no? Las incógnitas versus igual al valor literal. Entonces, toda esta parte algebraica es para resolver y encontrar Y sub 2, tal como se hacía en la flujo uniforme. Entonces, encuentro Y sub 2. Y sub 2 es igual a 0.8 metros. Por lo tanto, el tirante en el punto 2, de donde me indican que hay un resalto, es 0.8. Todavía no he confirmado que existe el resalto porque me han dado el número de Freud y el tirante, ¿no? Aunque el número de Freud es menor a 1, significa que estamos en un flujo subcrítico. Tendría que estar el punto número 1, ¿no? Tendría que estar con un número de Freud mayor a 1, que diga que está en un flujo supercrítico para que se cumpla el resalto hidráulico. Voy a ir sustituyendo los valores. Como ya tengo Y sub 2, sustituyo en la ecuación del área sub 2 en el punto 2 igual a 0.5 por 0.8 más 0.8 al cuadrado, da un valor de 0.72 metros cuadrados. Luego voy otra vez a la ecuación de continuidad para poder encontrar la velocidad en el punto 2. Entonces, de esa forma ya tengo todos los elementos del punto 2. Tengo número de Freud, tengo el tirante en el punto 2, tengo el área en el punto 2, tengo por último la velocidad. El caudal era 0.8 dividido entre el área, tengo una velocidad de 1.11 metros sobre segundo en el punto 2. Pero a mí me encomendaron encontrar la velocidad en el punto 1. Ahora, recién voy a entrar al resalto, porque me indican que en ese espacio en esa distancia, en ese tramo, se produce un resalto hidráulico. Es una sección trapezoidal, por lo tanto tengo que ir a mis dos ecuaciones de sección trapezoidal. La ecuación larga que era J a la cuarta, J al cubo, J al cuadrado, J, ¿ya? Entonces, de la ecuación del resalto hidráulico para un canal trapezoidal, tengo que escoger ¿cuál? Conocido el régimen subcrítico. El número de Freud es menor a 1 en ese punto. Y ese punto
es el que yo conozco, ese tirante yo conozco. Entonces, como conozco el flujo subcrítico, tengo que escoger esa ecuación, conocido el flujo subcrítico o el régimen subcrítico. Donde tenemos aquí la interpretación J es igual a Y sub 1 y Y sub 2, por eso necesitamos saber cuál de los dos tirantes, uno de los dos tirantes para poder hacer resalte hidráulico. T es igual a la base sobre el talud por Y en ese punto, en Y sub 2 en este caso, porque tengo un régimen conocido subcrítico, y R es igual a la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 por G por Y sub 2. Por eso la importancia de encontrar velocidad en el punto 2, tirante en el punto 2, ¿no? Ya tendría todos los elementos. J no lo puedo calcular todavía porque está en función de, es lo que yo voy a encontrar, ¿no? Al final. T base es 0.5 sobre Z es 0.5 por tirante en el punto 2, 0.8, me da un valor de 1.5. El valor de R es igual a la velocidad al cuadrado en el punto 2 sobre la gravedad por 2, 19.62 por el tirante en ese punto, da un valor de 0,078. Y voy sustituyendo los valores, estos tres valores, en la ecuación general. Se hace esta ecuación larga de acá. Sobra explicarles, simplemente se sustituye T 1.25, 5 por 1.25, 3 por 1.25, 1.25 más 1, 1.25 al cuadrado, etcétera, ¿no? Y de la misma forma el valor de R. De tal forma que la única incógnita en toda esta ecuación que es igualada a 0, fíjense que esta ya es la reducción de la ecuación igualada a 0, la única incógnita es J, que es una ecuación de cuarto nivel. Entonces, resolviendo por tanteo, vamos a obtener el valor de J. Obtenido el valor de J, vamos a reemplazar. Fíjense que J es igual a Y sub 1 sobre Y sub 2. Entonces, si yo necesito encontrar Y sub 1, que es mi tirante conjugado en el punto 1, sería Y sub 1 igual a J por Y sub 2. Por lo tanto, Y sub 1 sería igual a 0.4052 por 0.8, dándome un valor de Y sub 1 Entonces el valor de Y sub 1 es 0.3242 metros. Hasta ahí fíjense que ya tenemos cuánto es el tirante en el punto 1. Ya, hemos encontrado el tirante de uno de los lados, del otro lado del resalto. Necesito encontrar el área en ese tirante o en ese punto. Por lo tanto, el área en el punto 1 va a ser igual a base más ZY por Y. Por lo tanto, va a ser igual a 0.5 más 0.5 por 0.32, que es el tirante Y sub 1, por 0.32 el tirante Y sub 1, dándome un área de 0.2147 metros cuadrados. ¿Para qué? Para poder recién encontrar la velocidad en ese punto. La velocidad en el punto 1 va a ser igual al caudal. El caudal no va a cambiar, 0.8, sobre el área 1 sería 0,2147 metros cuadrados. Dándome por último una velocidad en el punto 1 de 3.7261. Entonces, básicamente, ese sería un ejemplo más completo de resalto hidráulico.
Ya. No sé si tuvieran alguna consulta. Ese tipo de ejercicios más o menos son los que entran en el examen. Ese es uno de los ejercicios más completos. Fíjense que no es solamente aplicar la ecuación de resalto hidráulico, sino que tenemos que aplicar lo aprendido anteriormente en flujo uniforme, ¿no? Para encontrar un tirante. ¿Ya? Asimismo, vamos a hacer estos otros ejercicios ya cuando tengamos para poder aplicar o encontrar la fórmula de Cinchin, que es la longitud del resalto, y cuando tengamos como dato la energía específica, ¿ya? Entonces, estos son los ejercicios. Le expliqué el que más más completo. Y eso sería, jóvenes. Si no tienen ninguna consulta, entonces, bueno, coordinen por favor el tema del laboratorio para la siguiente semana y coordinen también, pregunten si vamos a avanzar clases presenciales esa última semana para que yo también tomar mi precaución. De todas formas, yo les voy a pasar ejercicios para que ustedes los vayan viendo, ejercicios resueltos y sin resolver. Ingeniera, ¿Sí? Inge, ¿cómo yo puedo diferenciar cuál es Y1 o Y2? Porque dicen la fórmula, creo que tirante mayor y tirante menor también. Ya, usted diferencia si uno es Y1 y Y2 con si el número de Freud es subcrítico o supercrítico. Si el tirante en ese punto, con el número de Freud en ese punto le da un flujo subcrítico, entonces es un tirante Y2. Acuérdense que el resalto se forma desde flujo supercrítico para luego recién hacer subcrítico. Entonces el de aguas abajo tendría que ser generalmente subcrítico y el de aguas arriba supercrítico. Generalmente tendría que ser así, ¿no, Inge? Pero, Sí. perdón si no me llegué a chipar, Y2 es, perdón, Y1 es supercrítico, ¿no? Sí. Ok. Y2 subcrítico. Entonces, ¿alguna consulta más? Si no tienen entonces ninguna consulta, por favor espero noticias sobre esos aspectos que les estoy mencionando en cuanto al laboratorio y en cuanto a las clases de la próxima semana, antes de los parciales. Y recuperaríamos esa clase del viernes, por favor, para no atrasarnos en alguna cosa. Así eso sería todo. Nos vemos la siguiente clase. Luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Buenas noches, que les vaya bien.